Hola a todos y todas. Bien, voy a hacer un video con una explicación integradora de estos temas que estamos viendo, que tienen que ver con la formación del Estado Nacional, cerrado este proceso con las presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, entre 1862 y 1880. La continuidad política a través del Partido Autonomista Nacional de estos objetivos, digamos, que se han planteado esta dirigencia política, y el fenómeno del imperialismo a nivel mundial. El primer punto para entender es que desde que existe una mundialización del sistema capitalista que se viene desarrollando durante todo el siglo XIX fundamentalmente, para el caso de los países que nos tocan estudiar, fundamentalmente la Argentina, pero que ya se había iniciado en el siglo XVIII. Desde que este proceso se extiende a nivel mundial y se potencia y completa con la aparición del fenómeno capitalista del imperialismo, es muy difícil poder sacar conclusiones de la existencia de una historia nacional, es decir, que pueda analizarse, por ejemplo, la Argentina, tomando solo los sucesos y los hechos y los elementos que se producen dentro de su territorio. Sin duda, la situación nueva de abarcar a absolutamente todo el planeta, un solo sistema económico, como fue el capitalismo, y esta etapa, la etapa del imperialismo, hace absolutamente imposible que esto se pueda hacer. Esto es válido tanto para este periodo que nosotros estamos estudiando, entre 1860 y la Primera Guerra Mundial, entre 1914, como en la actualidad. Es decir, que esto es muy importante porque nos da elementos como para poder hacer un análisis de la realidad que vivimos actualmente. ¿Cómo sucede esto? Porque efectivamente la Argentina, un país carente de fuerza explotable, es decir, de mano de obra para llevar adelante actividades productivas, fruto de la propia historia, de la conquista, la colonización y de las civilizaciones previas que existían en los territorios que nosotros habitamos. Esa inexistencia de mano de obra hizo que los territorios que nosotros habitamos tuvieran un desarrollo estructural diferente que otros lugares del mundo. Eso por un lado. Por el otro, la existencia de ciertas características naturales, como existen en todos los lugares del mundo, por caso diferenciadas. En algunos lugares existe una enorme cantidad de petróleo, en otros lugares existe, por ejemplo, esta enorme pampa que proveía pastizales en ese momento sin todavía necesitar de una industrialización del trabajo agrícola-ganadero, y que permitía a los dueños de la tierra, los que fueran dueños de esas tierras, realizar en primera medida, como hemos visto, producción de tipo ganadero, para primero explotación del cuero, pero luego también tasajo, cebo, etc. Y posteriormente en esas mismas tierras para la producción cerealera. Es decir, hay ciertos elementos que dan, a través de una lógica racional, una posibilidad a este capitalismo naciente en la Argentina, a estos capitalistas, a esta burguesía que se va constituyendo en la Argentina, a decidir el desarrollo de una de las fracciones de capital, teniendo en cuenta la fracción agrícola-ganadera,
teniendo en cuenta que el mercado mundial en el que está inserto ya la Argentina en ese periodo es un mercado mundial que cuenta ya con grandes potencias que estaban industrializadas. Primeramente fue Inglaterra, pero en el momento del imperialismo empiezan a jugar capitalistas de otros países, como el caso de los Estados Unidos y Alemania, para nombrar dos, pero los más importantes, y que efectivamente esa gran producción industrial profundiza lo que se denomina la división internacional del trabajo. Es decir, que en diferentes lugares del mundo se dediquen a diferentes tipos de producciones. Algunos a realizar producción de tipo industrial, porque han realizado revoluciones industriales y tienen una acumulación de capital que les permite constituir fuerzas productivas industriales, y otros que se dedicarían a la producción de las materias primas que se utilizaban en esa industrialización. En esa profundización la Argentina sigue ese sendero y se constituye como un gran productor a nivel mundial de materias primas agroexportables. ¿Sí? En un primer momento hablamos de cómo se utilizaban las pasturas para los vacunos, pero posteriormente la siembra de cereales, que era lo más demandado por los países industrializados, le permitió a la Argentina incluso acuñar la frase de ser el granero del mundo. ¿Sí? Este es el periodo que empalma con las presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, pero que no podría haber sido llevado adelante si no hubiera habido el ingreso de una enorme cantidad de mano de obra para trabajar esas tierras y producir esos granos. Esa enorme cantidad de mano de obra, nosotros conocemos perfectamente su origen, es la inmigración, que viene fundamentalmente de Europa, una Europa que justamente porque el proceso de industrialización, producto de los desarrollos tecnológicos nuevos de la etapa del imperialismo, hace que millones y millones de familias campesinas deban dejar sus tierras y irse de Europa muertas de hambre, porque efectivamente el campo también se industrializa y eso hace que los valores, digamos, de los productos agrícolas bajan muchísimo a nivel de Europa. Esas familias ya no pueden competir, se funden y huyen desesperadamente de Europa y llegan a diferentes lugares del mundo, como los Estados Unidos, el Perú, Australia y también la Argentina, ¿sí? Donde ahí estos inmigrantes, fundamentalmente de las zonas agrícolas, de agricultura familiar, como era España, toda la parte del Mediterráneo, Italia, la parte de Europa Oriental, de Polonia, de Rusia, van a recalar en la Argentina y van a hacer una mano de obra extremadamente barata que va a permitir a estas oligarquías que están consolidadas como la dirección política del proceso argentino, con las presidencias históricas y con el Partido Autonomista Nacional posteriormente, a integrar todos estos elementos que nosotros hemos visto por separado, ¿sí? Gran cantidad de mano de obra, muy barata, una dirección política que no tiene la menor preocupación de integrar a esos sectores como ciudadanos, sino que los necesita exclusivamente como explotados. Va a aumentar notablemente la producción, la productividad y las riquezas que fluyen hacia la Argentina. Pero también va a ir conformando, que esto es lo que quería yo agregar a los textos que nosotros analizamos, una enorme clase obrera que comienza progresivamente a tener conciencia de que su situación no va a variar, no se va a modificar nunca y que eso necesita que se organicen para hacer reclamos que en un primer momento eran reclamos muy mínimos, ¿sí? Reducir la jornada de trabajo, que podía ser de 16 horas, de 14 horas, que haya algún tipo de cobertura, que tuvieran salarios que les permitieran mínimamente sobrevivir, y comienzan a surgir dentro de los trabajadores corrientes del movimiento obrero que ya existían en Europa. En alguna medida muchos de estos inmigrantes traen ya esas ideas elaboradas, esa experiencia hecha,
que es el anarquismo, en un primer momento muy fuerte, como dirección de ese primer movimiento obrero, y también el socialismo, ¿sí? En las diferentes versiones que tuvo. Esta presión del movimiento obrero lleva a que a principios ya de siglo, en 1902, se produce en la Argentina la primera huelga general, ¿sí? Muy tempranamente, es la primera incluso en América Latina, y el gobierno comienza a responder, los gobiernos comienzan a responder. En ese momento estaba el presidente Roca, con mucha represión, una gran persecución y con leyes que expulsan del territorio o llevan a prisión a los organizadores de los sindicatos. Esto refuerza la potencia, digamos, del movimiento anarquista y también del movimiento socialista, y va a llevar a la aparición dentro de la propia burguesía de sectores que empiezan a preocuparse mucho por el hecho de que el movimiento obrero está generando una enorme presión, y en ese contexto es que un sector, digamos, de la burguesía constituye lo que va a ser la primera gran fuerza política que va a empezar a expresar no solamente a estos sectores de la gran burguesía vinculada a la agroexportación, sino a otros sectores que van surgiendo en la sociedad argentina, y es la Unión Cívica Radical, que va a tener en las presidencias de Hipólito Yrigoyen, desde 1916 al 22, y luego del 28 hasta el 30, cuando se produce un golpe de Estado, la expresión de estos nuevos sectores que presionan, que quizás no son protagonistas de la política, pero que son el elemento de presión que va generando políticas diferenciadas a las que se venían viendo. Por eso la etapa del radicalismo es una etapa donde se producen la integración de ciertos sectores a la política, fundamentalmente lo que se denominan habitualmente sectores medios, sectores productivos pero pequeños y medianos, fundamentalmente más del interior, y una juventud intelectual que empieza a reclamar cambios que se expresan, por ejemplo, en el proceso de la reforma universitaria de 1918. Bien. Hasta aquí es como para dar una pincelada, digamos, de cómo es esta conexión entre el fenómeno del imperialismo a nivel mundial y la historia argentina, que no puede entenderse, vuelvo a repetir, pensando solamente en los hechos que suceden en la Argentina. Y que eso me parece que es un buen saldo para lo que nosotros venimos analizando en la materia. Pensar una Argentina que está absolutamente integrada a un sistema que es mundial, y que ese sistema está determinado por las fuerzas económicas que contiene. En este caso, fuerzas de tipo capitalista, producción de tipo industrial y requerimientos de materias primas para que todo eso funcione. Bien, hasta acá un aporte, digamos, una clase teórica de lo que nosotros veníamos analizando, más algunos elementos que yo agrego para que cierre este proceso. Gracias.